Bien, vamos a ver algunos ejemplos en donde los estudiantes se suelen equivocar con la nomenclatura de alcanos. Los alcanos sabemos que forman parte de los hidrocarburos alifáticos saturados, así que solamente están conformados por carbono e hidrógeno. Si hay algo adicional, entonces es un derivado de un alcano, o sea que no exista solamente carbono e hidrógeno. Es importante reconocer que para una cierta cantidad de carbonos existe un prefijo asociado a esa cantidad de carbonos. Así que, por ejemplo, si nosotros tenemos 4 carbonos, el prefijo asociado a 4 carbonos es but. Este es el prefijo y lo que sigue acá es la raíz. La raíz te va a indicar entonces si es un alcano, un alqueno o un alquino. Bien, es importante saber que también ese prefijo, si está unido a una raíz que sería il, por ejemplo, metil, etil, propil, butil, pentil, exil, etcétera, eso quiere decir que esa porción de esa cadena hidrógeno-carbonada no forma parte de la cadena principal, sino que está funcionando entonces como si fuera un sustituyente. Hay diferentes maneras de cómo colocar las estructuras orgánicas, puede ser la estructura de Lewis, la desarrollada, líneas y ángulos, ángulos y líneas, y la condensada. La que comúnmente se suele utilizar es la de ángulos y líneas porque es mucho más fácil y cada intersección representa un carbono y los hidrógenos no se ponen, se sobreentiende. Así que nosotros sabemos y fácilmente sabemos que si aquí hay un carbono y yo dibujo un punto aquí, de este punto, de este carbono sale una línea. Así que como el carbono puede hacer 4 enlaces y aquí tiene una línea, lo que le falta es obviamente para llegar a 4, es obviamente lo que tendría de los enlaces con hidrógeno. Bien, vamos con el primer error. Cuando vemos una estructura, la primera regla, que me imagino que ya deben de saber, sencilla, hay que elegir la cadena más larga, la más extensa. Cuando elegimos la cadena más larga, que esa va a ser la cadena principal, hay que tener en cuenta que esa cadena principal podemos contabilizarla en dos sentidos. Comúnmente, como nosotros vemos siempre de izquierda a derecha, uno dice, bueno, voy a contar 1, 2, 3, 4, 5. Pero yo también puedo contabilizar de derecha a izquierda. Pero, ¿cuál yo voy a elegir? Yo voy a elegir siempre la cadena que me deje más cercano en cuanto a esa contabilización al primer sustituyente. Obviamente, como aquí queda el primer sustituyente en el carbono 2 y acá queda en el carbono 4, entonces yo voy a elegir el sentido que sea de izquierda a derecha. Eso es lo primero, que siempre debemos contabilizar en dos sentidos. ¿Qué es lo que me va a indicar en qué sentido voy a contabilizar? En este caso, cuando me queda en la menor contabilización ese primer sustituyente. El segundo caso, si tengo que en los dos sentidos coinciden, de izquierda a derecha, en el carbono 2 me queda el metil, aquí hay un solo carbono, de derecha a izquierda también en el carbono 2 me queda un metil, empatan, entonces tiene que haber algo que desempate para elegir uno de los dos. Si nosotros observamos en esta estructura, el segundo sustituyente se encuentra en el carbono 3 y acá el segundo sustituyente se queda en el carbono 5, así que queda más cerca esta que esta. Así que yo voy a elegir este sentido, lo voy a elegir como el sentido correcto. Así que si empata, siendo los dos idénticos, entonces yo voy a elegir el segundo sustituyente para elegir el sentido de esa cadena. Recordemos, siempre se elige la cadena principal que sea la más extensa. O sea, la cadena más extensa va a ser la cadena principal en la cual estarán incrustados todos los sustituyentes. Así que, por ejemplo, no hay que contar en todos los sentidos. No solamente lo primero que vemos es de la cadena principal, porque si uno viene aquí a esta estructura, uno dice, bueno, sería 1, 2, 3, 4. No, si vemos en esta, está 1, 2, 3, 4, 5, recordando que son dos sentidos. Hay ciertas ocasiones que tenemos que hay estructuras que son simétricas, que esas estructuras simétricas, no importa dónde tú las cuentes, siempre te va a quedar en ese mismo carbono el mismo sustituyente. O sea, si yo cuento aquí de derecha a izquierda, siempre me va a quedar en el carbono 3 el sustituyente. Así que el nombre será, por ejemplo, 3-metilpentano. Recordemos que estamos viendo las ambigüedades. No hemos visto muy bien la parte de los nombres, que en el otro video específicamente veremos los nombres. Estamos viendo la parte del sentido y qué elegimos dependiendo de cuál es la prioridad. Así que estamos viendo que las prioridades, ¿quién nos las da? Nos las dan los sustituyentes para cuando son los alcanos. Si yo tengo en una misma estructura dos cadenas largas que tienen la misma longitud, entonces yo voy a elegir siempre la cadena yo voy a elegir siempre la extensión de esa cadena que me deje por fuera la mayor cantidad de sustituyentes. ¿Por qué? Porque al final la idea de la nomenclatura de los alcanos es reducir la ambigüedad, o sea, ser muchísimo más específico. Entonces, como hay una cantidad innumerable de compuestos, a mí me conviene ser más específico que condensar la información. Así que yo prefiero, o la regla prefiere, dejar por fuera la mayor cantidad de sustituyentes para ser muchísimo más específico. Y aquí hay muchas estructuras entre sí que son muy similares. Así que esta me deja dos sustituyentes por fuera y esta me deja tres sustituyentes por fuera. Así que yo voy a elegir esta como mi cadena principal. Recordemos que el sentido entonces me lo va a determinar la posición del primer sustituyente, que me quede más cercano a la contabilización. Porque si yo veo esta cadena, yo también puedo contar 1, 2, 3. El primer sustituyente en este caso me quedaría en el carbono 3, pero en este sentido me quedaría en el carbono 2, así que yo elijo contabilizar de aquí hacia allá. Bien, entonces sería correcto la que está en el lado derecho. Y por último, si tenemos que en ambos sentidos coincide
el primer sustituyente igualito, o sea, uno, 2, vamos a poner acá, o sea, uno, 2, 3. En el carbono 3 me queda el primer sustituyente en este sentido. En el siguiente sentido, uno, 2, 3. Acá. También me queda 3 en ambos sentidos. Sin embargo, este es un metil y este que está acá es un etil. Entonces, cuando coinciden en esos casos, pero no es el mismo sustituyente, entonces yo voy a elegir por el orden alfabético. La E va primero que la M, así que yo voy a darle sentido principal al que está de derecha a izquierda. O sea que en el carbono 1, 2, 3 tendré el etil, 4, 5, 6, 7 tendré el metil. Entonces, cuando lo coloco aquí, voy a tener el 3-etil, 7-metil, nonano. O sea que en ese caso, cuando coincide en ambos sentidos, en el mismo carbono, pero no es el mismo sustituyente, yo voy a elegir entonces el orden alfabético. Siempre en el nombre, el nombre del compuesto orgánico, los números que aparecen al inicio te indican las posiciones donde hay sustituyentes, obviamente cuando tiene terminación il, la terminación il. Aquí tenemos el prefijo non y tenemos la raíz que te indica que entonces esa estructura no tiene ni dobles enlaces ni triples enlaces, porque acordemos que esta terminación proviene de alcanos. Si es eno, sería un alqueno. Si es ino, sería un alquino, que eso lo veremos en los próximos videos. En el siguiente video, entonces vamos a ver algunos ejemplos para ser un poquito más específico con respecto a la parte de los nombres. Pero estos son algunos de los errores que se suelen cometer y pues tomarlos en cuenta para no equivocarte en la nomenclatura de los alcanos.